problemas vienen y van, la fortaleza es el amor. Hola, estamos en Matrimonios al Rescate. Soy Max. Y yo, Geraldine. Bienvenidos. En la vida nos preparamos para tener éxito laboral. Es el amor, esta promesa se respeta. Podemos concluir una carrera o desarrollar destrezas para hacer crecer nuestros matrimonios. Sin embargo, ¿cuánto tiempo le dedicamos a prepararnos y tener éxito en nuestra relación de matrimonio? Prepárate con nosotros. Matrimonios al Rescate. No todo está perdido. Tú puedes salvar tu matrimonio. Matrimonios al Rescate. Problemas vienen y van, la fortaleza es el amor, el diálogo, la comprensión, el perdón y el escuchar. Hola queridos hermanos, queremos invitarlos a un taller este lunes 25 de noviembre a las 7 de la noche en Santa Teresita. Qué importante es aprender a manejar la ira, porque no es que no te enojes, es qué haces con el enojo, cómo afecta a los demás, cómo reaccionas. Aprender herramientas para que logremos gestionar nuestra ira descontrolada en beneficio nuestro y en beneficio de los demás es un arte. Y queremos con la ayuda de Dios indicarte los pasos que hemos aplicado nosotros en nuestra vida para poder manejar la ira. Te esperamos lunes 25 de noviembre, 7 de la noche, Santa Teresita de Entre Ríos. La cita es en el Salón San Pío II. Nos vemos. Noviembre, estamos contentos de estar con todos ustedes, como siempre, aquí en Radio La Voz de María. Bienvenidos hermanos de Radio La Voz de María, soy Geraldine Weber y esto es Matrimonios al Rescate. Hoy vamos a hablar sobre soluciones emocionales, pero para hablar de soluciones vamos a hablar un poco de los problemas que enfrentamos como pareja, cuando hay mentiras, cuando hay hipocresía, cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, cómo podemos darle soluciones emocionales a nuestra relación. Quédate con nosotros que después de la oración te vamos a indicar cuáles son los pasos que hemos aplicado en nuestra relación. Así es. Y bueno, empecemos entonces con la oración del día, Geraldine. Así es, siempre nos hace bien, es la vitamina y el bálsamo para el corazón. Pero quiero, hoy día, en este día tan especial, vamos a hacerlo con todos los hermanos de Radio La Voz de María juntos. Empecemos con el Padre Nuestro, luego vamos a hacer la oración del Espíritu Santo, luego hacemos una oración general y luego oramos por todos los matrimonios. Y empezamos. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. El monitor. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Señor, en tu palabra, en Mateo del 18 al 20, has dicho, donde dos o más se reúnen en tu nombre, que tú estás presente. Queremos darte gracias, Padre amado, por estar presente. Gracias por bendecirnos, Señor, en el nombre, sobre todo en el nombre de Jesús. Y vamos a darle la bienvenida a todos y vamos a hablar sobre soluciones emocionales. ¿Qué son soluciones emocionales? Bueno, en la Biblia, el 2 de Timoteo 1, versículo 7, dice la Biblia, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez ni de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí está todo resumido, ¿verdad? En este versículo, 2 de Timoteo 1, versículo 2. Realmente Dios nos ha proveído de una fuerza, de la gracia y de todas las bendiciones para poder dominar a esa voz interior que nos quiere sabotear, que nos quiere echar hacia el pecado, que nos quiere tentar con comentarios que en nuestra propia mente nos quiere hacer daño. Entonces tenemos que ser fuertes, valientes y no tímidos ni suaves con esta vocecita que nos habla y nos quiere convencer de que somos así, de que somos sumisos al pecado, que somos sumisos a la tendencia al pecado y que no podemos vencerla. Pues entonces en ese momento ya nuestro dominio propio puede que sufra una ruptura
Y entonces, claro, dejamos abierta la ventana a la ira, a la envidia y a los pecados capitales. Así es, queridos hermanos. Qué tema tan importante hablar de soluciones emocionales cuando tenemos un corazón que muchas veces se encuentra quebrantado. A lo largo de las diferentes paradas de nuestra vida, diferentes situaciones, nos encontramos acorralados en conflictos emocionales donde nuestra mente se enfoca en un pecado, en un dolor, en un dilema que tenemos que resolver. Y la reflexión de hoy día es cómo salir adelante con tus cualidades, con tus fortalezas y también con tus debilidades para superar las dificultades. Soluciones emocionales es una reflexión de vida personal en la que queremos otorgarte y ayudarte con herramientas que hemos puesto en práctica nosotros para poder solucionar los problemas y los conflictos que en el matrimonio y en el amor se suscitan. Primero, ¿cómo identificas una enfermedad? Con un diagnóstico. Vamos a la causa del mal, de tus problemas. ¿Qué están viviendo? ¿Una infidelidad? ¿Falta de comunicación? ¿Falta de intimidad? ¿Cuáles son los problemas que los están afectando como pareja? Si es falta de comunicación, si es una infidelidad, si de pronto estás viviendo una traición, una herida profunda que te ha llenado de odio, de deseo de venganza y te encuentras sufriendo desconsoladamente, este programa es para ti. Hoy queremos ayudarte a que puedas reflexionar cuál es el diagnóstico de tu alma, cómo sanar tu alma a través de Dios, porque aquí ni Max ni Geraldine somos doctores del alma, simplemente somos consejeros testimoniales de cómo hemos logrado superar la adversidad, el dolor, y el Señor nos ha dado una segunda oportunidad para vivir un matrimonio para honra y gloria de Dios. Amén. Y entonces hablar de un diagnóstico del alma, hablar de situaciones que hay que revisar, porque cuando hablamos de soluciones emocionales es importante revisar cuáles son nuestras emociones y nuestras reacciones ante las diferentes situaciones. Y les voy a compartir un versículo hermoso que en tiempos actuales, cuando estamos afanados, cuando estamos ocupados, no nos damos cuenta que tenemos que solucionar y gestionar nuestras emociones. Todo lo que sucede en tu mundo interior se manifiesta a través de tu mundo exterior, y solucionar tu mundo interior significa poner la lupa en aquel lugar, en aquella herida que necesita atención. De pronto estás muy ocupado, muy afanado, y te olvidas así de hacer esa gimnasia espiritual, esa asepsia espiritual, esa introspección, porque la vida nos presenta diferentes situaciones, contextos, desafíos, y es en estos contextos y desafíos donde hay que hacer un pare, hay que detenerse para hacer una revisión de nuestras emociones y nuestras reacciones y conocer que en Filipenses 4, del 6 al 7, nos invita a la reflexión, la palabra de Dios que es viva y eficaz y nos hace siempre bien. Dice: por nada estéis afanosos. El afán, la ansiedad, la ira, la falta de dominio propio, la falta de control. Andamos por la vida afanosos, afanados. Y dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, para identificar estas emociones negativas que hay que solucionar, Claro. que van a estar contigo hasta el día que el Señor te llame, pero que requieren atención, es momento de no estar afanados, no estar con angustia ni con ansiedad de que no voy a pagar la renta, que no me alcanza la plata, que ahora qué vamos a comer. Entonces te afanas, te llenas de ansiedad y esto te empieza a generar un quebranto emocional. Hablábamos de soluciones emocionales. Primero pongámosle un diagnóstico en dónde está la herida, dónde está el dolor, dónde está el sufrimiento y qué es lo que quieres sanar. Si estás afanado, si estás angustiado por la violencia que hay en las calles, la falta de luz que a todos nos genera depresión, ansiedad, miedo, porque vivimos en tiempos actuales inseguros y generan más violencia de lo normal en las calles. La palabra nos invita a no estar afanados, a estar con calma, cuidándonos, porque la fe sin obras es muerta, pero no estar afanados. ¿Quieres tener paz emocional? Primer paso, no estés afanado, sino que lleva tus peticiones delante de Dios con oración y ruego. Y en toda ocasión, mira lo importante, yo les decía a mis hermanos de Matrimonios al Rescate, la visión con propósito. En toda ocasión, dando gracias a Dios. Y el dar gracias a Dios significa tener visión con propósito, no estar afanado en el problema, sino más bien en el propósito de tu vida, dar gracias y avanzar. Así es.
Y es por una razón, porque cuando estamos afanados, ¿verdad? Queridos compañeros, queridos hermanos, perdemos de vista el objetivo, que es la realidad a la que tenemos que encaminarnos siempre, que es Dios. Cuando estamos ofuscados, afanados en algo, nuestra mente comienza solo a pensar en el problema y no en la solución, sino más bien nos enfrascamos en un círculo vicioso lleno de problemas y de cosas negativas, porque ahí es donde el enemigo también se enquista en tus pensamientos y comienza a decirte: tú no puedes, tú no vas, tú no alcanzas, ¿verdad? Tú ni siquiera lo pienses, ya perdiste, y todos estos pensamientos que te van dando círculos en la mente y no te dejan avanzar porque no encuentras una salida idónea, que es Dios. En este caso, cuando tú te alejas, meditas, ¿verdad? Y te alejas un poco del problema, entonces, y dejas de afanarte, como dice la palabra, entonces es el momento en donde vas a sentir esa iluminación, vas a poder sentir que Dios te habla y de esa manera también liberas muchísima carga, muchísima energía negativa que tienes en el interior. Así que no nos afanemos, sino que más bien démosle cabida a la parte espiritual. Respiremos profundamente, meditemos, oremos sobre todo, ¿verdad? Pidámosle a Dios, nuestro Señor, que nos guíe en la solución. Es que, claro, lo que dice mi esposo Max es tan correcto, ¿no? El afán trae cansancio, la humildad, el reconocer nuestra necesidad de Dios en todas las áreas de nuestra vida, sociales, de familia, de trabajo, políticas, saber que todo lo que viene de Él y reconocer nuestras limitaciones y dependencia de su gracia y amor, porque muchas veces el afán viene en la fuerza de las personas que dicen: yo, mí, conmigo, yo puedo, yo soluciono, yo hago, y te das cuenta que ante Dios ninguno es perfecto, todos tenemos nuestras limitaciones, y que con humildad debemos de reconocer y reflexionar de nuestra necesidad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Por eso es que hay tanto quebranto emocional. Claro, acordémonos cuando María y Marta, que era la hermana, pues se acercan y llega Jesús a la casa, ¿no? Y María deja todo lo que tenía que hacer y se sienta a escuchar a Jesús, mientras que Marta continuó con sus quehaceres y ella queriendo terminar rápido de limpiar la casa y hacer la comida y todo esto. Y entonces, ¿qué le dijo Jesús? Marta, Marta, ¿no? Lo urgente, atiende lo urgente. Y es interesante porque le dice Marta, 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 una sola cosa importa, le dice Jesús a Marta. Así es. Y María ha escogido aquella cosa que es lo importante. Correcto. Escuchar la palabra de Dios, sentarse. Y es interesante porque estas dos hermanas, que eran Marta y María, eran de una comunidad de Samaria, ellas eran de clase muy alta, de mucho dinero, eran las hermanas de Lázaro. Y resulta que la fe de ellas, a mí me encanta este pasaje bíblico porque también ella es la que le enjugó los pies a Jesús cuando estaba cansado con perfumes. Así es. Con perfumes y con aceites y esencias. Y en esa época pues eran muy costosos esas esencias, y ella, María, enjugó sus pies y le dio un masaje, y obviamente uno de los apóstoles estaba celoso de que hubiesen gastado eso, y ese era Judas, que pensaba que eso se podía invertir, que se podía invertir ese dinero de esas esencias tan costosas. Pero lo que yo te iba a decir, que me parece tan interesante lo que compartes, porque Marta y María, cuando Marta estaba tan afanada, que limpia, que arregla, por eso lo cité, ¿no? Y que Jesús le dice: Marta, no te afanes, solo una cosa importa. Claro. Y ella, tu hermana, ha escogido aquella que es realmente relevante e importante, que es la palabra de Dios, y nos afanamos por tantas cosas en la vida. Y nuestra fe es tan chiquita. Y es que hay un detalle. Se me va la idea, si no me la dejas terminar. Mira, entonces nuestra fe, que es tan chiquita, y que Marta se afanaba para todo, limpiar, que todo esté perfecto, todo esté hermoso, y se estaba perdiendo lo más grande, que era la palabra de Dios. Amén. Que era recibir esa gracia, ese regalo de fe en su corazón, pero ella seguía limpia. Y aquí nuestra falta de fe, que pensamos que si tenemos mucho dinero, mucho poder, mucho placer, vamos a ser felices, y nos afanamos por la vida y nos llenamos de quebrantos emocionales, cuando en este ejemplo que tú haces entre Marta y María,
el Señor le dice a Marta que solamente una cosa en la vida realmente importa, que es el camino de la salvación, y ese camino se llama Jesús. Y nuestra fe debe de avanzar, debe de prosperar. Tú sabes que ellas son hermanas de Lázaro. Y el Señor había estado con los apóstoles cuando Lázaro muere. Y Marta y María, que lo esperaban a Dios, que le habían avisado: Señor, Señor, mi hermano se está muriendo. Y Jesús no llegó. Y no llegó para que se manifieste la obra y la gracia de Dios al levantarlo entre los muertos y resucitarlo. Pero la fe de Marta y de María era tan limitada, porque también estaban afanadas con las cosas de la vida y no confiaban de que el Señor iba a levantar a Lázaro. Si bien es cierto, a lo largo de la trayectoria de los milagros de la vida de Jesús en la tierra, hizo varios milagros, pero este era uno de los primeros resucitados que habla la palabra de Dios. Y que estas mujeres, estas hermanas, que decían que Jesús lloró cuando lo vio a Lázaro muerto, pero y ya estaba su cuerpo dañándose, sí, corrompiéndose, ya olía mal incluso. Ya estaba enmendado. Los judíos enmendaban a sus muertos para la transición a la vida eterna, ¿no? Y cuando lo ve, le dice María, le dice a Jesús: ¿sabes qué? Ya ha muerto, ya está muerto. Y le dice Jesús: no está muerto, duerme. Y se acerca y hace el milagro que todos conocemos, y ahí nos damos cuenta que para Dios nada es imposible, que no hay que estar afanados, y que traes a colación este ejemplo tan glorioso de saber que para el Señor nada es imposible, que nuestra fe muchas veces es como la de Marta y María, que en lugar de recibirlo con alegría a Jesús, lo recibieron con tristeza, con lágrimas, porque no tenían la fe que Él lo pueda levantar. Y Jesús, en victoria, en gloria y en gracia, le dice: duerme, despiértate, levántate. Y se levanta Lázaro y demuestra que la obra y el milagro de Dios se dio a pesar de que estaba muerto, venciendo con victoria la muerte. Y así nuestra fe, que es una fe tibia, que nos afanamos por las cosas de la vida, nos olvidamos de lo importante. Como le dijo Jesús a Marta: Marta, Marta, una sola cosa importa. Todo lo demás viene por añadidura. Amén. El trabajo, la salud, la educación, todo viene por añadidura. ¿Por qué? Porque yo les hablaba, y quiero dejarles esta reflexión, que la humildad, porque no puedes ser tan egoísta en tu vida y pensar que tú estás sobre lo bueno, lo malo, sobre el clima, sobre las decisiones de Dios. Y hay que con humildad reconocer de que en todas las áreas de nuestra vida tenemos necesidad de Dios, que somos humildes para reconocer que tenemos limitaciones y nuestra dependencia en su gracia. Entonces, eso es la lección que nos dejan estas dos hermanas, Marta y María, una afanada y la otra concentrada, escuchando en propósito y enfocada. Queremos salir de nuestros enredos emocionales, tener soluciones emocionales enfocadas, caminando en victoria, creyendo que Dios nos sustenta, aumentando nuestra fe, que no sea nuestra fe limitada, como la de Marta y la de María, que no pensaban que en Dios hay victoria, hay todo poder, y para Él que sea la gloria. Así es. Y fíjense, aquí hay un pequeño detalle que yo quería comentarles, con el que por lo general el enemigo nos convence y nos hace caer. Fíjense ustedes la responsabilidad, lo que nosotros tomamos como humanos, como responsables que somos, ¿verdad? Y esa llamada responsabilidad, entre comillas, también puede convertirse en nuestra arma contraria. Porque cuando somos demasiado responsables, demasiado perfeccionistas, demasiado trabajadores, ¿verdad? Podemos fácilmente caer en la tentación de prestarle más atención, como lo hizo Marta, en vez de pensar como María, que lo más importante es Dios. Entonces, claro, decimos: sí, claro, yo voy a misa, yo escucho la palabra, de vez en cuando puedo veo y leo la Biblia, y me porto bien, yo soy una persona buena, o sea, en realidad no cometo ningún pecado, trato de hacerle el bien a todos, me llevo bien con todo el mundo, ¿verdad? Pero soy muy tibio. Y en realidad yo me considero una persona súper trabajadora, responsable, pero ¿qué pasa? Que a veces nos olvidamos que lo importante y lo único importante es Dios, la palabra, y escucharle a Él. Entonces, si nosotros
nos podemos tal vez engañar a nosotros mismos, como lo hizo Marta en ese momento, decir, no, es que si yo ahorita dejo de barrer, la casa va a quedar sucia. No, es que si yo ahorita no cocino, entonces no vamos a tener el almuerzo a la hora que tiene que ser, ¿verdad? Y así por el estilo. Pero en realidad eso es un engaño, porque las cosas de Dios vienen por añadidura, como dice mi esposa. A veces nos preocupamos por hacer las cosas a nuestra manera, pero realmente a veces no salen como nosotros queremos. ¿Por qué? Porque de una u otra forma Dios no está de acuerdo, ¿ya? Y entonces incluso hasta nos podemos resentir con Dios, porque dice, yo soy bueno, yo he hecho todo, pero no me coincidió el viaje que quería yo, ¿no? O no pude comprar tal cosa que me gustaba, ¿no? O tuve ese accidente hoy día y ya no pude irme como tenía pensado de vacaciones. Entonces, fíjense ustedes, a las finales es por algo que Dios nos está evitando algún daño mayor. Tenemos que ser más bien agradecidos, y por eso con esa gracia, con esa atención plena a nuestro Señor Jesucristo, las cosas van a venir solitas. Las cosas vienen y se abren los caminos. Las cosas podemos de pronto no... yo no digo, bueno, pues si tienes un examen tienes que estudiar para el examen, pero no por eso vas a dejar de ir a misa. Anda a misa, estudia un poco menos y vas a ver que el examen se te hace muy sencillo, muy fácil, porque Dios está a ti y a tu lado. Y Él no quiere que tú te caigas, Él no quiere que te vaya mal, Él no quiere que te caiga una enfermedad o tengas un accidente. No, Él te va a cuidar. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, bueno, y es sigamos en esa vía. No olvidemos la parte responsable, pero tampoco nos centremos en eso dejando a un lado a Dios. Nada más. Qué importante lo que tú comentas, y es responsabilidad de todos los oyentes, de todos los que hacemos la gran familia de creyentes, seguir avanzando, seguir perfeccionándonos, porque perfecto es solo Dios. Esto es un proceso de crecer espiritualmente, de saber que somos el ejemplo de cómo nuestros hijos van a aprender a manejar sus emociones, porque el programa de hoy se llama Soluciones Emocionales, y tú hablabas de un inquilino que hablé el día lunes, que es el de la perfección. Así y este inquilino de la Pero perfección... explícale un poquito para la gente que no sabe que hablamos de inquilino y va a creer que es un edificio. No, yo hablaba que la mente, que es interesante, ¿no? Lo que tú dices, que nuestra mente está es como dividida. una casa rentera, ¿no? Así Y es. que cada cuarto en este desafío de vivir la vida están habitados por inquilinos que son voces, o sean positivas o negativas, son nuestras conversaciones internas. Y hay un inquilino que te alquila un espacio en tu mente llamado el perfeccionista. Yo les puse nombre a todos esos inquilinos cuando hice el taller. Y el perfeccionista es esa voz que te exige demasiado, que nada es suficiente, que todo debe de ser perfecto y que muchas veces no lo haces, prefieres no hacerlo, porque si no es perfecto, ¿para qué hacerlo? Nunca estás satisfecho con lo que logras. Y recuerda, quiero decirte, querido hermano oyente de Radio La Voz de María, que la perfección no es real, perfecto es solo Dios. Nosotros vamos progresando y hay que actuar, hacerlo bien, dejar todo en la cancha y saber que mejoramos a medida que avanzamos. Y que no es, mi papá decía la anécdota de los conejos, ¿no? Que los irlandeses tenían este deporte que era salir a cazar conejos, y que no era llegar y tener el conejo agarrado, era el proceso de la preparación para cazar el conejo, que habían que reunirse, habían que diagramar el esquema, que ellos hacían ejercicio antes de esta preparación, que le iba a tomar el tiempo que sea, y después atrapaban al conejo y lo dejaban irse y lo dejaban libre, porque toda la alegría había estado en el proceso del team, del compañerismo, de la experiencia y la aventura de lograr un objetivo. Y ese objetivo era alcanzar al conejo. El conejo rapidísimo lo cogían, lo dejaban ir, y luego nuevamente, como los cartoons, se daban la mano, muchas gracias señor, mañana continuamos. Como el corre caminos, ¿no? Que con se el daba coyote. Con el coyote, ¿no? Se daba la mano con el perro ese grandote que era el cuidador de las ovejas. Y mañana continuamos. Y el coyote venía ya, y 5 de la tarde, ¡pling!, tonaban la campana, y ya hasta mañana. Ya habían timbrado el día. Ya habían timbrado el día. Y así eran los códigos, ¿no? Hoy en día vemos que se ha perdido muchísimo eso, los códigos de convivencia, los códigos de ética, los códigos de moral, los códigos espirituales, porque ya no se respetan ni siquiera los cultos, ¿verdad?
se ha querido o se ha pretendido sacar incluso de los colegios, de los hospitales, ¿verdad? De la Constitución incluso, digamos, el amor a Dios. La libertad de expresión. La libertad de expresión. La libertad de expresión. Entonces, que es el bien más grande que tenemos como sociedad, de levantar nuestra voz por lo que creemos, por lo que profesamos, como la fe. La fe, la familia y la vida en una sociedad que cada día está disfuncional, porque si tú quiebras a la familia y te inventas todo tipo de familias, donde se va a dar la procreación, donde va a haber la continuidad de la especie humana, se pierde. Y si tú le quitas al ser humano lo intrínseco, lo que lo hace trascendental, que es su área espiritual, que es la fe, yo creo que no nos sorprendamos porque hay tantas enfermedades mentales en la sociedad, gente que no tiene fe, gente que no tiene norte, gente que no tiene esa higiene espiritual porque han sido heridos durante las diferentes paradas de su vida, han sido rechazados, han sido comparados, y lo que más necesitan es de Dios. Amén. Y sin embargo, en la matriz escolar hoy en día se promulga que entre en la matriz escolar la ideología de género, que no es otra cosa que un adoctrinamiento para niños que no están enfermos, que niños saludables, se les adoctrina para que vean algo que no es normal, que no está bien, que es la ideología de género, que es esta enfermedad de la disforia de género, que alguien rechaza su sexualidad y al rechazarla puede hacerse todo tipo de hormonización, mutilación de órganos saludables y convertirse en algo que no es. Un niño puede convertirse en una niña, mutilando sus órganos al igual una niña y tomando hormonas, y esto es realmente abominable, muy peligroso, y eso es lo que se está planteando como educación en los colegios, que una ideología de género que deforma, que daña, que crea confusión en nuestra juventud, que en lugar de atender ciertos casos, quieran normalizarlo como que son todos los casos, que son casos de salud mental. Eso no es reproducción sexual, no es salud sexual, nada que ver. No, eso es una locura, es una agenda. La ciencia, ¿no? La ciencia dice que simplemente existen dos tipos de género. Biología, hombre y mujer. Así es. Y entonces vemos que mucha macho o hembra, ¿no? Como quieran llamarlo, pero realmente es así, y que necesitan la naturaleza, necesita de los dos para poder procrear. Y no ahí es que regresamos. Ni solo un macho ni solo una hembra puede procrear. Max, y regresamos de nuevo a los quebrantos emocionales. ¿Por qué se necesitan soluciones emocionales? Porque no hay materias de salud mental. No hay materias de autoestima. La autoestima que hablamos en Santa Teresita, que nos reunimos todos los lunes a las 7 de la noche, lo importante que es tener una autoestima. ¿Cómo sin luz? Ya tenemos luz. Sí, bueno, ya una autoestima saludable, porque la autoestima es el combustible que nos permite llegar a nuestra meta, a nuestro objetivo, a nuestro propósito. En una sociedad donde estamos quebrantados, rotos, donde hay heridas del rechazo, donde necesitamos escucharnos más, vernos, comunicarnos. Mira, se evitaría tanto problema, Max, si hubiesen canales de comunicación. Mira lo que pasa con el presidente y la vicepresidenta. ¿Cuánto problema se evitaría si ambos se sentaran en una mesa a conciliar sus diferencias? ¿Y cuánto se hubiera ahorrado? ¿Cuántos problemas se hubiesen solucionado si los candidatos todos llegaran a un gran consenso y en lugar de que hay 16 candidatos o 15 candidatos, 2? Ok, señores. Miren, esta es la aquí idea les de la quiero derecha. citar un proverbio, el proverbio 16, versículo 32. Dice: más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. ¿Sí? Proverbio 16, versículo 32. Es decir, muchas veces tenemos que tener nuestro dominio propio antes de cometer barbaridades que nos habla el corazón con venganza, con odio, con simplemente con ganas de hacer daño. Entonces esas cosas no vienen de Dios, ni tampoco vienen de tu parte. Son cosas que el enemigo te mete en la cabeza y te quiere convencer que son tuyas. Entonces, cuando tú te sientes vulnerable, cuando tú estás lejos de Dios, cuando tú no estás en gracia, estás en pecado, es más fácil que caigas en todo este tipo de cosas. Por eso dice la palabra en Proverbios 16:32, les repito, más vale ser pacientes que valientes, ¿no? A pesar de que Dios, como decía también en el versículo anterior, en Timoteo, en 2 Timoteo 1:7, que Dios no nos ha dado un espíritu de timidez ni un espíritu de miedo. Nos ha dado más bien
el poder Espíritu de de poder amor, y de dominio de propio. dominio propio. Así que esto de ser pacientes es duro, porque nosotros tenemos ese espíritu valiente, ese espíritu luchador que Dios nos ha dado, pero luchemos por las buenas causas, pues. No luchemos por las malas causas. Ahí es donde está la diferencia. Entonces, si tú luchas por las buenas causas, pues ahí sí, hazte valer, hazte oír y hazte sentir, ¿verdad? Con amor y con dominio propio. Es decir, no ejerciendo tu poder por imposición, sino porque la gente te lo pida, porque la gente lo acepte, porque la gente te empuje a que tú sigas adelante. Ese es un buen líder, no el que viene y se impone con la fuerza y dice: aquí soy líder y el que no me respeta le corto la cabeza. Eso Así se no. llama abusivo, y en los Así es, matrimonios eso se también llama- eso hay se llama abusivo. así Cuando es. alguien que tiene más poder, más fuerza, abusa de alguien que es débil, Así que no es. tiene la misma fuerza, ya sea en la política, ya sea en las leyes, ya sea en el hogar. Todo tipo de abuso es condenable y es de rechazo total. Así es. Hablemos un poco de pasos para tener una preparación espiritual. Ok. Porque si hablamos de soluciones emocionales, también tenemos que hablar de una preparación espiritual, y el primer paso siempre va a ser la oración. Antes de comenzar cualquier tipo de solución espiritual, pídele a Dios que te dé sabiduría para que puedas abrir tu corazón ante la gracia y Él abra las áreas de tu vida donde necesitas mejorar. Siempre la invocación al Espíritu Santo con una vela blanca es importante, porque te va a permitir conectarte con el Espíritu de Dios y tu espíritu. Ejemplo de la oración, puedes decir: Señor, guíame a través de este proceso, ayúdame a encontrar dónde tengo que sanar ese lugar que te dije al principio que debes de diagnosticar. Puede ser una herida de rechazo, una herida de comparación, una traición, una infidelidad, de pronto un abuso en tu vida. Hoy es el momento de entregarle a Dios toda esa carga pesada. No vivas con afán, no vivas con ansiedad. Es el momento de hacer esta oración pidiéndole a Dios ayuda y guía para que a través de este proceso puedas crecer, solucionar y gestionar este dolor que tienes en tu corazón. De ahí hay que evaluar, porque una evaluación te permite saber cuál es tu identidad en Cristo Jesús. Cuando tú realmente valoras y te preguntas: ¿qué me está pasando? ¿Cuáles son los valores que están guiando mi vida? Yo sé que soy hechura divina de Cristo Jesús. ¿Por qué estoy teniendo estos pensamientos de negatividad, de dolor, de sufrimiento? Entonces, lo primero que hay que hacer cuando la palabra de Dios nos dice: no se amolden al mundo, no te amoldes a la agenda o al dolor o al sufrimiento, empieza a orar para que el Señor, a través de su palabra, a través de su gracia, pueda liberar tu corazón de donde está la herida emocional. Haz una lista para que puedas empezar a sanar, porque el perdón siempre va a ser un ejercicio que se practica, y para poder practicar el primer perdón, que uno tiene que pedirle perdón a Dios, porque uno se aparta cuando tiene dolor emocional, heridas en el alma, se aparta del Señor. Pedirle perdón a Dios por los pecados, por tus no verbales, porque te has apartado de la fe. Segundo, pedirte perdón a ti mismo por todo lo que te creíste, por todo lo que pusiste en tu mente, te imaginaste y te hiciste mucho daño, porque uno es el suceso o el contexto de lo que piensa, y luego gestionar el perdón. El perdón se gestiona a medida que tú identificas a quienes tienes que perdonar en esa lista que has hecho: heridas del pasado, heridas de la adolescencia, heridas actuales. Y en esa lista que tú vas a hacer, haces la oración. En esa oración tú vas a perdonar a aquella persona por A, B, C de lo que has puesto en la lista, y vas a soltar con amor y le vas a entregar a Dios toda esa carga pesada, porque indiferentemente que la situación cambie, tú le estás abriendo la puerta a tu corazón para que la amargura, el rechazo, el odio, el rencor queden despedidos. Como esos inquilinos no deseados, usted terminó su contrato, se va. Entonces ahí entra la gracia, el amor, el perdón. Empiezas a gestionar sentimientos positivos, y de la bondad del corazón habla la boca. Así es. Entonces tú Miren, vas a hacer... Miren ustedes que en Gálatas 5, versículos 22 al 23 dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Amén. No hay ley en la tierra que condene estas cosas. A ver, repítelas. Fíjense ustedes, Gálatas 5, ya, versículos 22 al 23. Aquí está descrito lo que nuestro Señor Jesucristo Los frutos del Espíritu nos pide, y lo que nos dio a través de ese soplo de vida
a cada uno de nosotros. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu, de ese Espíritu que tenemos nosotros, es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Así que todas estas cosas las tenemos, nada más que con esa voz que el enemigo nos habla a veces cuando caemos en la tentación. Todas estas bondades del Espíritu, ¿verdad?, no las opaca, porque no es que nos las quita, no las opaca, y simplemente nos volvemos y nos volcamos hacia los pecados capitales, que es todo lo contrario, ¿verdad? La ira, la maledicencia, el egoísmo, el fastidio, digamos, el hacer daño a las demás personas, ¿verdad? Y muchas otras cosas más. No hay ley contra los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu, Amén, así como dice la palabra, es un fruto que da una relación, una relación con Dios, una relación de gracia, una relación de fe. Y las personas que han logrado deshacer o despojar su mente y su corazón de todos estos enemigos que son las obras de la carne, porque están las obras de la carne, la lascivia, el robo, el rencor, los insultos, que todos delante de Dios, todos somos pecadores, hermanos, y estamos en un proceso de sanación. Pero cuando hay una relación con Dios, son maravillosos los frutos del Espíritu, que son la benignidad, la amabilidad, todo lo bueno que nace de nuestro corazón, la paciencia, todo lo bueno que nace de tu corazón. Y para finalizar, porque hablamos de cosas maravillosas, soluciones emocionales, siempre hay que tener una meta y un propósito. Amén. Si tú tienes un objetivo y un propósito en tu vida, tus decisiones, tus acciones guiadas por el amor de Dios van a llegar a culmine, van a ser escuchadas delante de Dios tus peticiones, y con ruegos y con guía lograrás cumplir tus sueños, tus objetivos, porque todo en la vida se resuelve que las personas tienen dos situaciones: o cumplen sus sueños o se frustran, lloran y no los cumplen. Yo sé que tú estás en el camino de la verdad, la vida en abundancia, y ese camino se llama Jesús, y que si tienes quebrantos espirituales, con estas herramientas que sabes que está la oración, la confesión, que está la lista de personas que quieres perdonar para que puedas gestionar estas emociones negativas en tu corazón y soltarlos con una oración, porque el perdón es un ejercicio que es una decisión del libre albedrío, de decidir perdonar aunque la situación no cambie. Tú perdonas porque tu corazón ya no puede vivir con las obras de la carne. Tú quieres que entren los frutos del Espíritu de Dios, como decía Max, el amor, la mansedumbre, la benignidad, todos estos frutos que son, la paciencia, si no me equivoco, son 7 frutos. Están amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Y no hay ley que condene estos frutos. Y estos frutos nacen de una relación con Dios, nacen de abrir tu corazón y permitir que fluya la gracia y salgan todos estos inquilinos negativos que te llevan a sufrir. Así que, queridos hermanos, bueno, sí, y mis queridos hermanos, tengan también presente lo siguiente: dice, todos deben estar listos para escuchar, lentos para hablar y más aún lentos para enojarse, ¿sí? Eso está en Santiago 1, versículo 19. ¿Qué nos quiere decir esto? Dios nos dio, nos dio 2 orejas y una sola boca. Si no nos hubiera dado 2 bocas y una oreja, tal vez, ¿no? Hubiéramos sido, de las finales, teníamos que hablar más de lo que escuchemos, pero no, Él quiso que escuchemos más de lo que hablemos. Y no nos enojemos, porque el enojo viene de la ira y del rencor, ¿verdad? Del egoísmo, de la necedad, ¿verdad? Entonces, para esto necesitamos estar en gracia con nuestro Señor Jesucristo y más bien sacar los frutos del Espíritu. Esos frutos del Espíritu con los que Geraldine les hizo también nuevamente un resumen, esos 9, y hay muchos más, pero esos 9 importantes de todos es el dominio propio. Porque el dominio propio puede exaltarte y cometer cosas ya más graves. Es decir, puedes perder tu dominio propio, puedes matar a alguien, puedes perder tu dominio propio e insultar a alguien, ¿verdad? Amén. Y así sucesivamente. Por eso hoy hemos dedicado este programa a soluciones emocionales en las que podamos mantener ese
fruto Ese del dominio Espíritu, que es el dominio propio que Dios nos dio. Y ese dominio propio, además, es valiente, nos quiere valientes, no nos quiere tibios, nos quiere valientes. Valientes y para fuertes. ser generosos con Radio La Voz de María. Así es también, claro, porque nuestra querida radio, ¿verdad? Necesita de los fieles oyentes que donen, como siempre, con todo cariño, lo que más puedan, ¿no? Porque hoy en día los tiempos están difíciles, todos lo sabemos, más aún con estos cortes de luz, ¿verdad? Que hemos tenido que incurrir seguramente en mayores gastos de generación de energía, combustibles, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, seamos generosos con nuestra querida radio, no se olviden de sus aportes y también pueden hacerlo a través de las donaciones que pueden hacer directamente desde sus hogares o sus oficinas con las cuentas corrientes que circulan en pantalla, en la parte inferior, o también pueden hacerlo comprando souvenirs religiosos en el localcito que tiene del Albán Borja. Quiero invitarlos, el día lunes vamos a estar en Santa Teresita con un taller que es el manejo de la ira. Vamos a invitarlos, vamos a trabajar con las máscaras de la ira, esas máscaras que nos ponemos para evadir el dolor y que a veces explotamos. Vamos a hablar de 7 máscaras y si tú te identificas también vas a tener las herramientas para que puedas gestionar la ira en tu vida y que seas paz, seas amor y que vivas en libertad. Estos talleres son Santa gratuitos. Teresita, 7 de la noche en Entre Ríos. Así es, son totalmente gratuitos, abiertos al público y todas las personas que quieran son bienvenidas a Matrimonios al Rescate, asimismo a Radio La Voz de María. Los esperamos con todo el cariño de siempre el próximo sábado a esta misma hora de 11 a 12 por Radio La Voz de María y las redes sociales, tanto de Radio La Voz de María y Matrimonios al Rescate. Y Ecuador, gracias. Y ahora estamos también en Ecuador, TV. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Chao. Hola queridos hermanos, queremos invitarlos a un taller este lunes 25 de noviembre a las 7 de la noche en Santa Teresita. Qué importante es aprender a manejar la ira, porque no es que no te enojes, es qué haces con el enojo, cómo afecta a los demás, cómo reaccionas. Aprender herramientas para que logremos gestionar nuestra ira descontrolada en beneficio nuestro y en beneficio de los demás es un arte. Y queremos con la ayuda de Dios indicarte los pasos que hemos aplicado nosotros en nuestra vida para poder manejar la ira. Te esperamos lunes 25 de noviembre, 7 de la noche, Santa Teresita de Entre Ríos. La cita es en el Salón San Pío II. Nos vemos. Esto ha sido Matrimonios al Rescate. Gracias por seguirnos en las redes sociales de Radio La Voz de María 88.1 FM en Guayaquil. Escríbenos en WhatsApp. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter o en YouTube. Comparte y dale like. Todos los sábados de 11 a 12, prepárate con nosotros en Matrimonios al Rescate. Radio La Voz de María, que Dios te bendiga. Problemas vienen y van, la fortaleza es el amor.